Mensajes positivos. La primera lectura de la misa, tomada de la primera carta de Juan 3, 7 al 10, nos dice lo siguiente. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que es hijo de Dios sigue cometiendo pecados porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. En eso se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Estamos llamados para ser santos. Dice San Pablo en la carta a los Efesios que Dios nos llamó para ser sus hijos, sin mancha ni arruga, para estar en su presencia. Para eso nos hizo, para eso nos creó, para ser sus hijos. Estamos llamados a la santidad. A veces nosotros entendemos la santidad como hacer grandes cosas por Dios. Si pensamos en San Francisco de Asís, si pensamos en San Ignacio de Loyola, y pensamos en cualquier santo, y pensamos en las muchas cosas que hizo, decimos, ser santo es hacer muchas cosas por Dios. Pero no, ser santo no es hacer grandes cosas por Dios, es permitirle a Dios hacer grandes cosas en nosotros. No es lo que tú hagas por Dios, sino lo que le permitas a Él hacer en ti. Por eso, lo importante de la santidad es estar cerca de Dios. Lo importante de la santidad es permitirle a Dios actuar en nosotros. Lo importante de la santidad es mantenernos en gracia. Es decir, estar en contacto a través de la oración, estar en contacto a través de los sacramentos, estar practicando a través del cumplimiento de los mandamientos, estar en contacto a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios, estar en contacto a través de encontrarlo en el pobre, en el necesitado y abrir nuestro corazón para servirlo ahí. Estar en contacto con Él. La santidad, dijo un gran hombre, Félix de Jesús Ruller, Camino a la Santidad también él, nos dice, la santidad es la vivencia simple de una fidelidad constante. La vivencia simple de una fidelidad constante. Mantente cerca de Dios. Mantente en amistad con Dios. Mantente unido a Dios. Como lo dice San Juan en el capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Permanezcan unidos a mí y darán fruto. Porque lejos de mí, apartados de mí, no podrán hacer nada. Qué buen ejemplo. Y es que así como una planta que va brotando ¿cómo se llama? La savia al llegar a las ramas, pues es el que se mantenga la rama unida al tronco y a la raíz, lo que le va a permitir que la savia circule. Y cuando llega aquí a las ramas, pues depende de que la rama se mantenga unida, ¿verdad? Y en la medida que una rama esté unida, pues llega hasta acá la fuerza de que tiene el árbol, pero en algún momento esa rama se separa, se seca, irremediablemente se seca. Así también, en la medida que nosotros nos mantengamos unidos a Él, va a actuar en nosotros su obra, su acción. Y la santidad, que es nuestra vocación, se va a hacer una realidad. En la medida que nos mantenemos unidos a Dios, la santidad será una realidad para nosotros. El pecado es lo que nos aparta del amor de Dios. La principal obra del diablo es apartarnos de Dios. Lo demás viene por consecuencia. El demonio lo que trata es que no estemos cerca de Dios de muchas maneras. Por eso hay que hacer ese esfuerzo por mantenernos unidos a Él. Repito, la santidad no es lo que tú hagas por Dios, sino lo que le permites a Dios hacer en ti. En el Evangelio de hoy se hace muy interesante. Todo lo de San Juan se hace muy interesante, pero hay cosas que se hacen más interesantes que otras, y la del día de hoy es una de esas. Juan 1, 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo:
Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron ellos pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. A San Juan nunca se le olvidó la hora en que se encontró con Jesús. Qué bonito. Eran las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero quien encontró a Andrés fue su hermano Simón, que le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús. Y fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. A mí me llama mucho la atención el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es como una cebolla que tiene muchas capas. En San Juan encontramos las cosas más cercanas a Jesús, más originales, y luego encontramos las más lejanas, las más teológicas. Todo está compactado ahí en el mismo Evangelio. Y esto de hoy refleja algo muy original, muy propio. Eran las 4 de la tarde, nunca se le olvidó esa experiencia que tuvo de Jesús. Muy bonito el Evangelio de Juan en esos aspectos. Y la santidad es eso, seguir a Jesús. Esos van a seguir a Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, aquí firmemente tras él. Voltea a Jesús, ¿qué buscan? ¿Qué calle buscan o qué se les perdió? Maestro, ¿dónde vives? Vengan para que lo vean. Y ya se quedaron con él. Así nosotros hay que caminar tras de Jesús. Así cuando escuchemos que por ahí va Jesús, ya sé que nos lo diga el sacerdote en homilía, ya sé que nos lo diga nuestra abuelita platicándonos de Dios. Hay tantos modos en los que como Juan el Bautista se nos señala dónde está Jesús. Hay que seguirlo, síguelo. A través de nuestra iglesia, a través de la gente que nos quiere que cree en Dios, a través de una lectura, a través de un pobre que se te acerca. Hay tantos modos que tiene Dios en seguir marcando su presencia en nuestra vida. Ojalá que sepamos captarla. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y repito, la santidad es lo que le permites a Dios hacer en ti. Nosotros somos santos. Ya reflexionamos esto el día de la fiesta de la celebración de todos los santos. Somos santos, nomás que hay santotes, santitos y santuchos, ¿verdad? En todos nosotros, bautizados, ya está la presencia de Dios. Hay quienes están respondiendo de una manera maravillosa, pues son los santazos que al rato veremos en los altares. Luego los santitos, los que le llevamos, que hay que no cae, pero nuestra misa el domingo, nuestra confesión, abrir el corazón, aunque a veces nos gane la flojera, la apatía, qué sé yo. Y los santuchos, los que caen que no sé, caen que no caen, pero que de alguna manera no dejan de creer en Dios. De alguna manera no dejan de creer y le permiten, aunque sea poquito, ¿verdad? Pero todos estamos llamados a caminar hacia esa santidad. Y somos tan santos cuanto le permitimos a Dios actuar en nosotros. Los grandes santos son gente que abrió el corazón y le permitió a Dios entrar y posesionarse y dominar. Los santuchos somos los que le abrimos la puerta, se la cerramos, le abrimos la puerta, se la cerramos. Ahí, como dijo aquel, tantito de Cristo, tantito de pisto y ya me la llevo. No debe ser así, ¿verdad? Pero bueno. Qué bueno que nosotros sepamos en este día entender nuestra vocación a la santidad y le permitamos a Dios hacer maravillas en nosotros. Que nos dé el fruto de su Espíritu, sus frutos. Los frutos del Espíritu Santo no son cosas que nos pide, son cosas que nos ofrece. Y ojalá que las sepamos aceptar, aprovechar, poner en práctica. Amor, alegría, paz, bondad, magnanimidad, comprensión de los demás, generosidad, fidelidad. Dios nos conceda abrirnos a su acción para que, repito, seamos tan santos cuanto le permitamos a Él hacernos santos. La santidad es la vivencia simple de una fidelidad constante. Que sepas ser fiel a tu vocación a la santidad. Tarea el día de hoy, bueno, pues reflexiona qué tanto le permites a Dios entrar en ti. Y este año, pues estamos haciendo propósitos. Qué bueno que hagas el propósito de este año, sí, acercarte en serio a este Dios que tanto te ama.
Comparte ese mensaje, etiquétalo, ya sabes, estás viéndolo en Facebook, ponme un comentario. Los comentarios hacen que el video tenga más oportunidad, que más gente lo vea. Un buen apostolado es dejar que la palabra de Dios fluya. Ese apostolado que es mío, te invito a que lo hagas también tú. Mensajes positivos.